Hemos estado compartiendo acerca del reino y yo quiero compartir una palabra que en un tiempo de oración me llegó con mucha claridad. Y es el reino y las etapas del desarrollo personal. El reino y las etapas de desarrollo personal. En su predicación Jesucristo dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús trajo el reino. Jesús estableció el reino en sus seguidores. Pero también cuando Él dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, nos está diciendo que no podemos acceder al reino sin arrepentimiento. Porque el arrepentimiento nos traerá cambio de actitud, nos traerá renuncia, nos traerá una decisión de aceptar el cambio que el reino trae. Jesús también dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él también entonces está diciendo allí, ¿por qué está diciendo manada pequeña? Y está diciendo no temáis. Porque yo creo que en cuanto al reino, muy pocos entran en la plenitud del reino. Por eso dice manada pequeña. No porque Dios lo haya establecido que solamente unos pocos deban entrar y gozar toda la manifestación del reino, porque es para todos. Pero muy pocos van a estimar el valor del reino. Muy pocos van a enfocarse en el reino. Muy pocos van a buscar primero el reino que las demás cosas. Entonces Él les dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y allí en esta palabra de Lucas 12:32, Él también está hablando de que son pocos los que tienen claro el valor del reino. Por eso dice en esa palabra que el mayor tesoro, el más seguro que podemos atesorar, el tesoro más seguro que podemos atesorar es el que tenemos en el cielo. Porque lo que tenemos en el cielo, o lo que ya Dios ha establecido en el cielo, nadie lo puede robar. No se puede, no se destruye, no se agota. Pero dice también: porque donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. El reino debe ser la prioridad de los hijos de Dios. Buscar primero el reino debe ser la prioridad. Muchas de las parábolas acerca del reino nos hablan de que un hombre vendió todo lo que tenía por conseguir la perla de gran precio. Y está hablando del reino. Está hablando del valor del reino. Porque quien conoce el valor del reino y la abundancia y los beneficios del reino, sabe que tener el reino y todo lo que Dios ha establecido a través de él es tenerlo todo. El reino lo trae Jesús, lo establece Jesús conforme a las normas de Dios el Padre. Y hay un desarrollo en él, hay un desarrollo dentro del reino. Quizás lo que yo voy a hablar ahora, voy a hablar de 3 etapas de desarrollo personal en el reino. Quizás lo que yo voy a hablar ahora va a ser un repaso, pero quizás voy a enfatizar algunas cosas que a veces se nos olvidan. La primera etapa que nosotros cruzamos o caminamos, entramos en ella, es el desarrollo que nos lleva a ser hijos de Dios. El ser hijo de Dios, dice San Juan capítulo 1:12, es una potestad que Dios nos da de ser hijos. Es un poder que Dios nos da de ser hijos.
Por eso dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les da el poder, les da la potestad. Esto quiere decir con poder, con autoridad, de ser hechos hijos de Dios. El ser hijo de Dios tiene un poder, tiene una autoridad. Con el solo hecho de ser hijo, está inherente poder y autoridad. Cuando el hijo del rey de España va a cualquier lugar, es el hijo del rey, ¿qué sucede? Se abren las puertas. El ser hijo nos da derechos. El ser hijo por eso tiene autoridad y tiene poder, porque nos da derechos y nos da privilegios. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos herederos. Y si somos hijos, somos herederos. Es decir, tenemos acceso a la herencia. Tenemos acceso a la herencia. Ser hijos es una potestad, es un poder. Ser hijos es un privilegio que nos lleva a tener derechos. Ser hijo nos da una relación de padre a hijo. Desde el mismo momento que nos llama hijos, Él está diciendo, yo soy tu padre. Y el grave problema que nosotros hemos enfrentado es la orfandad. Porque nuestra relación, en su gran mayoría, con el padre natural, ha sido una relación muy mala. Por cuanto nuestros padres no conocían el diseño de Dios. Es decir, que la humanidad sin la paternidad de Dios está en orfandad. Y la orfandad trae un desequilibrio a la estructura emocional del ser humano y trae un desequilibrio a la estructura de la familia y de la sociedad también. Pero ser hijos de Dios nos lleva a una relación de padre a hijo, de un padre que nos cuida, de un padre que promete proveernos, de un padre que nos forma, de un padre que tiene un futuro para nosotros, de un padre que está presente en todos los eventos de nuestra vida. Y esto es una seguridad y es un tesoro muy grande. Ser hijos nos da una relación nueva. Ser hijo nos da una pertenencia. Y esa pertenencia al reino, esa pertenencia a la familia de Dios, nos da una posición. O sea que ser hijo, esa primera etapa de desarrollo del hijo de Dios, del cristiano, es de ser hijo. Y el ser hijo nos da una posición. Estamos posicionados en el reino como hijos, como herederos. Estamos posicionados en el reino como hijos, con autoridad de hijo, con el poder de los hijos de Dios. Esa es una primera etapa que debe estar muy clara en nosotros. Porque si no cumplimos, si esta etapa no es revelada en nuestra vida, entonces fácilmente vamos a dejar tirado el arado. Fácilmente nos vamos a devolver. Fácilmente el enemigo nos va a sacar de circulación. Pero cuando nosotros hemos desarrollado esta relación con el Padre, cuando nosotros usamos y estamos usando de los derechos y privilegios que el Padre nos da, entonces Dios comienza a manifestarse a nuestras vidas. Entonces Dios comienza a glorificarse en nuestras vidas. Porque dice la palabra, el que me ama y guarda mis mandamientos, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres ver la manifestación de Dios? Obedece. Guarda lo que Él ha dicho. Y Dios dice, entonces vendré y me manifestaré a Él. Dios quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Dios no tiene hijos especiales. Dios nos llama a ser sus hijos. Y Él nos dice, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Él nos ha entregado el reino. Él nos ha entregado el reino. Yo diría gloria a Dios por lo menos.
Yo por lo menos metería un grito de júbilo. Yo lo creería, empezando por eso. Yo lo creería. Esto es una etapa que debemos crecer, en la que debemos crecer. Porque muchas veces no estamos desarrollando todo nuestro potencial de hijos. No estamos desarrollando todo el potencial que tenemos de usar la herencia de Dios. No estamos usando el potencial que tenemos de tener una relación cara a cara con Dios. Porque somos hijos. Entonces Él es nuestro Padre. Y tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Es un poder grande. Es un poder grande. No estamos usando el privilegio de tener una posición en el reino. No somos siervos o no somos servidores, pero hay una posición muy fuerte que es la que somos hijos de Dios. Esto es muy grande. No es simplemente una palabra allí, es una palabra que tiene una connotación poderosa, que es la que tiene que traer una transformación a nuestro diario vivir. Vivir como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios. Relacionarnos con el Padre. Esto debe ser diario. Debe ser continuo. Porque el Padre nos envió al Hijo y nos ha enviado el Espíritu Santo. Y nos está hablando continuamente. La segunda etapa que yo veo de desarrollo personal dentro del reino, que es muy importante, es la etapa de ser soldados. El apóstol Pablo le habló a Timoteo y le dijo en 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que si tú ves los reyes, cuando miras las dinastías de reyes, usted ve que ellos tienen una posición de reyes. Son hijos del rey. Nada más mire usted al hijo del rey, del hijo Carlos de Gran Bretaña. ¿Qué hace con los hijos? Son hijos y tienen una posición y usan de la herencia. Y ellos tienen una pertenencia y tienen una relación. Pero una de las cosas que yo veo en los hijos de los reyes es que van a la guerra. Ellos se entrenan. Si usted ve al príncipe William, está entrenado como el mejor aviador, como el mejor soldado, como sabe de todo para la guerra. Eso es una cosa inherente en los hijos de reyes. Tienen que saber la guerra. Así somos nosotros. Somos hijos, pero también somos soldados, que tenemos que estar al servicio del reino. Por eso dice, Pablo tenía un discípulo que se llamaba Timoteo. Y Timoteo creció y le dijo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Él está diciendo, tú eres un soldado de Jesucristo. El ser soldado nos habla de milicia, nos habla de entrenamiento. Tenemos que entrenarnos para las batallas. Por eso dice en 1 de Timoteo 6:12, Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque hay una batalla. Mantenernos en lo que hemos recibido requiere una batalla. Necesitamos ser entrenados para ganar batallas de la fe. ¿Por qué razón? Porque casi todas las batallas tienen que ver con la fe. La fe de lo que somos. El enemigo trata de robarnos el conocimiento de lo que somos y tenemos que pelear esa batalla para pararnos en la posición de lo que somos. Pelea la buena batalla de la fe. Tenemos que pelear para retener y mantener lo que hemos recibido.
Porque muchas fuerzas oscuras tratan de robarnos lo que Dios nos ha dado. Y batallamos para que nosotros alcancemos lo que se nos ha prometido. Pero también batallamos para que el cumplimiento de lo que Dios ha dicho sea una realidad, para alcanzar lo prometido. Hay una batalla de la fe. Y el Señor dice que hay que caminar en la milicia del reino. Somos militantes del reino de Dios. Somos guerreros del reino de Dios. Somos soldados del reino de Dios. Peleamos la buena batalla de la fe. Conquistamos, vamos adelante. El ser soldado nos habla de estar equipados, de equipamiento. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 6:12 que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Si somos soldados, hay que vestir la armadura de Dios. Todo creyente debe saber que es hijo, pero que también es soldado. Y que tiene que tener puesta la armadura de Dios. Dice, pónganse, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en el día del mal. Dios entonces también no solamente nos ha dado una armadura, nos ha dado armas. Dios le dijo a los corintios, Pablo le dijo a los corintios, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, son poderosas. Así como Dios nos da el poder de ser hijos, nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Entonces tenemos armas de destrucción masiva, poderosas. Solamente tenemos que hablarlas, solamente tenemos que declararlas, solamente tenemos que conocerlas y usarlas, sin temor, sin miedo. Por eso dice, no teman, manada pequeña, no teman, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero nos ha equipado con una armadura, nos ha equipado con armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dado la capacidad de destruir las fortalezas del enemigo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo apareció para destruir, deshacer las obras del diablo. Y si Él apareció para eso, el que vive en mí es más poderoso que el que está en el mundo, dice la palabra. Amén. Entonces, ser soldado tiene que ver con estar en la milicia. Ser soldado tiene que ver con estar bien equipado. Pero ser soldado tiene que ver con conquista. Todo soldado tiene que alcanzar algo, tiene que rescatar algo y tiene que poseer algo. Dios nos ha dado territorio para alcanzar, promesas para alcanzar, bendiciones para tomar. Dios nos ha dado el poder para rescatar lo que se ha perdido. Dios nos ha dado el poder para conquistar y para poseer. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 11, verso 33, que los grandes hombres de Dios, por la fe, Hebreos 11, 33, los grandes hombres de Dios, por la fe, conquistaron reinos. No se puede ir a la batalla sin fe. Si usted no tiene fe, no se mete en ninguna batalla. Usted tiene que ir con fe en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios le ha dado. Dice que los hombres de fe conquistaron reinos, hicieron justicia, porque en el mundo hay injusticia. Alcanzaron promesas por la fe. Dios te ha dado muchas promesas. Hay una batalla que hay que librar. Pelea la buena batalla de la fe. Alcanza las promesas que Dios te ha dado. Pelea la buena batalla de la fe. Alcanza las promesas que Dios te ha dado.
Dice que por la fe taparon boca de leones. El león ruge muchísimo. Y una de las cosas que hace con su rugido es atemorizar, intimidar. Pero dice que los hombres de Dios le taparon la boca al enemigo. Taparon boca de leones. Pero dice también que los hombres de fe apagaron fuegos impetuosos. Hay veces que se levantan unos fuegos. Nosotros tenemos la autoridad para decir en el nombre de Jesús que ese fuego se apaga. Físico, natural. En tiempo pasado, cuando recién llegábamos acá, en el lado de allá era un lote vacío, no estaba carguaz. Y esto se llenaba de pasto alto, altísimo. Y un día sentíamos como un reflejo amarillo. Un reflejo amarillo, se estaba quemando todo ese pasto. Y eso era las llamaradas. Ahí sí aprendí que por la fe apagamos fuegos. Porque no apareció los bomberos. Antes de que aparecieran, nosotros estábamos orando para que se apagara ese fuego. Y se apagó. Por la fe apagamos fuegos. Por la fe apagamos fuegos, literalmente. Pero también los fuegos extraños que el enemigo envía. No solamente los fuegos, por la fe detenemos las tempestades, los vendavales, que a veces quieren venir sobre mi casa, sobre mi vida, sobre el trabajo, sobre la iglesia. Tenemos la autoridad para ordenar como Jesús lo hizo, por la fe, que calme, que cese la tempestad. Por la fe conquistaron, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, por la fe taparon boca de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe evitaron filo de espada, evitaron ser heridos, por la fe. Y yo meditaba, ¿cómo así que evitaron filo de espada? Y es la verdad. Cuando yo camino en el reino, en el perdón y en el amor, yo evito que el filo de la espada, que a veces quiere venir de otros alrededor, me hiera. Me evita mi ser herido. Yo he recibido muchas cosas muy fuertes en contra, pero cuando sé quién es Dios, esa fe es un escudo que hace que el dolor no se quede en mi cuerpo. Eso hace que esos dardos que el enemigo me envía no entren en mi corazón, porque son detenidos. Y por la fe evitaron filo de espada, evitaron ser heridos en la batalla. Y por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Así que un segundo desarrollo en los hijos de Dios, en la gente del reino, primero es ser hijos. Y vuelvo y repito, ser hijo tiene que ver con poder, un poder especial que Dios nos da. Ser hijo tiene que ver con derechos y privilegios que tenemos que alcanzar y vivir. Ser hijo tiene que ver con una relación con el Padre. Ser hijo tiene que ver con una pertenencia en la familia de Dios. Pero la segunda etapa es ser soldado. Y ser soldado nos habla de milicia, de entrenamiento. Nos habla de equipamiento. Dios nos da armadura y nos da armas para batallar. Pero la tercera cosa, como soldados, nos habla de conquista. Y conquistamos por la fe. Aquí estamos, conquistando por la fe. Yo me alegro cuando hermanos y hermanas me comparten victorias. Yo me gozo. Y yo quiero decirte, iglesia, una de las cosas que yo he aprendido y que la trato de colocar es darle a ustedes, iglesia, todas las armas espirituales para que libren sus batallas. Y yo me gozo cuando vienen hermanos y hermanas y dicen, bueno, se me presentó esto, pero oré de tal manera, dije de tal manera, hice de tal manera. En estos días estaba una hermana compartiéndonos, la hermana Lucy, no sé si está aquí,
estaba compartiéndonos de algo de su hija. Creo que no está. Ella estaba compartiendo de su hija, que ella terminó medicina y concursó para una especialidad y eran yo no sé cuántos cupos en el país, 6 cupos, y en el valle habían 2 y ella quedó en los 2 y quedó del valle, pero tenía que llevar unas calificaciones para poder entrar en el programa. Tenía un día, o sea, hoy tiene que llevarlo mañana. Y fue allá a la universidad para que le entregaran las calificaciones. Dijo, no, eso fue un insulto terrible. Mire todo lo que tengo, aquí todo es urgente. Sí, pero es que es urgente, es que mañana tengo que entregar eso. Es que aquí todo es urgente. Si yo me pongo a mirar, aquí todo es urgente, no. Tal vez no es Dios no quiere que tome ese curso, pero yo no puedo, yo tengo muchas cosas. Que tome esa especialización. Y entonces eran las 6 de la tarde y ella se paró con la hija al frente de ese consultorio y comenzó a decretar que Dios inquietaba a esa mujer para entregarle los papeles. Yo decreto en el nombre de Jesús que esta mujer es inquietada, porque cuando levantó los papeles dijo, ve, aquí está la carpeta de ella. No, pero es que es mucho, yo tengo muchas cosas, yo no puedo. Y ella se paró a hacer un decreto. Y yo me gozo cuando hombres y mujeres que están escuchando la palabra la ponen por obra. Yo me gozo, porque no están diciendo, apóstol Cielo, ore por mí, decrete. No, es que ustedes también son hijos. Y si hijos herederos. Entonces, qué hermoso es. Y se paró allá a decretar que no tenía paz y que las llamarían. Entonces, como era por allá en el sur, ella se fue a hacer una vuelta de comprar el vestido para la niña para la entrevista el día siguiente. Y estando comprando, la llama una hija, ve, aquí una señora de la universidad los está llamando, que tiene plazo hasta las 6:30, que ahí le dejó firmado los papeles y todo. Ganó una batalla. Pero ganó una batalla no porque dijo, tan de malas yo, pero mira el diablo como me atacó. No, tapó la boca del león que estaba diciendo cosas terribles, le tapó la boca al león, por la fe conquistó y por la fe obtuvo una promesa. Esa es la batalla de la fe. Pelea. Y yo te digo en esta mañana, pelea la buena batalla de la fe. Las cosas no son fáciles, las cosas no están a pedir de boca, pero pelea la buena batalla de la fe por cuanto eres hijo y tienes promesas de Dios. Pero también eres un soldado de Jesucristo. Echa mano de las armas. La declaración, la oración es un arma poderosa. El nombre de Jesús es un arma poderosa. Dios nos ha dado armas poderosas. Aleluya, gloria a Dios. Y se hicieron fuertes. Sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en las batallas. ¿Cómo puedes vencer la debilidad? Peleando la batalla. Eso no es con pócimas. No es que venga, ¿cómo se llama? Reebok. ¿Cómo se llama esa cosa? Reebok. No, eso no es con pócimas. Eso es, y entonces se ponen así hasta se elevan. No, aquí es por la fe. En el reino es por la fe. Que sacamos fuerzas de debilidad y nos hacemos fuertes en las batallas. Pero la tercera etapa, que es muy importante para el desarrollo en el reino, es ser discípulos. Ser discípulos. Este es un llamado en la que todos debemos entrar, porque fue una de las primeras comisiones que Jesús le dio a sus discípulos. En Mateo 28, 19 al 20, Mateo 28, 19 al 20 dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
¿Cuál fue la encomienda? ¿Cuál fue la misión? Hagan discípulos. Todo hijo tiene que convertirse en un soldado. Todo hijo tiene que convertirse en un discípulo de Jesucristo. Hagan discípulos. ¿Cómo? Bautícelos en el nombre de Jesús. Enséñeles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ser discípulo es la única manera para adquirir la cultura del reino. El ser discípulo es la única manera para adquirir la cultura del reino. Hay mucha gente que es soldado, hay mucha gente que es hijo, pero le falta cultura de reino. Y la cultura del reino no se adquiere sino por la enseñanza. La cultura del reino no se adquiere si yo no me hago un discípulo. Y si soy discípulo, debo tener un maestro, debo tener un tutor, debo buscar un tutor, debo pegarme a un maestro para aprender. En la antigüedad, sobre todo los romanos, cuando conquistaban los reinos, luego seguía una etapa de enseñar la cultura romana. Así que todos los pueblos que ellos conquistaban llegaban a tener, creer, vivir lo que era la política, la religión, todo lo que ellos creían, porque ellos se dedicaban a enseñar la cultura romana, que hasta a nuestro día llega. Eran maestros, ellos tenían sus maestros, sus filósofos que enseñaban la cultura romana. Y en el reino, ¿por qué Dios ha dejado maestros? Dios ha dejado maestros para que enseñen la cultura del reino. Todos los grandes avivamientos que han existido en el mundo, muchos de ellos se han perdido, porque la gente puede ser sana, la gente puede recibir cosas gloriosas, pero si no tiene la cultura, no ha sido enseñado en la cultura del reino, ese milagro le bastó y se fue y vivió perdidamente, hizo lo que quiso porque no fue enseñado en la cultura del reino. Y la cultura del reino tiene que ver con lo que creemos, con lo que practicamos, con lo que vivimos, con las normas de conducta, con los principios que nos rigen. Eso es cultura. El reino de Dios tiene una cultura y la cultura está en la palabra de Dios. Sin la cultura del reino se puede perder lo alcanzado, se puede diluir y desaparecer lo obtenido. Es necesario ser discípulo, y si somos discípulos, en primer lugar debemos tener un maestro que nos enseñe. A través de los tiempos, en cualquier disciplina filosófica, académica, profesional, artesanal, técnica, lo que sea, siempre usted va a tener un maestro. Y a veces yo me encuentro gente en la iglesia, no, mi maestro es el Espíritu Santo. Aténgase ahí, aténgase ahí. ¿Por qué le digo? Porque si usted a alguien no lo está corrigiendo, usted puede pensar que el Espíritu Santo le esté hablando y no sea el Espíritu Santo. Porque somos los maestros, los que hemos sido entrenados a través de los años, que aprendemos a discernir por el conocimiento de la palabra cuando el Espíritu habla y cuando es otro espíritu. El que es niño no discierne. Muchos se dicen, no, mi maestro es los maestros del aire, de la televisión. ¿Y a qué horas ese maestro de la televisión te corrige? ¿Y a qué horas ese maestro de la televisión te revisa la tarea? ¿Cómo estás caminando? Porque tener un maestro o un tutor es tener a alguien a quien le doy cuenta de lo que está sucediendo con mi vida. Es necesario que tengamos maestros. El Espíritu Santo nos enseña a través de los maestros. El Espíritu Santo, dice en Gálatas que al comienzo tenemos curadores o tutores hasta que alcanzamos madurez. Y cuando alcanzamos madurez,
Entonces nos convertimos en maestros para enseñar a los chicos, a los que están empezando. Ese es el caminar del reino. Comenzamos a ser discípulos, enseñados, niños en la fe, nos hacemos maestros, enseñamos a otros hasta que son maduros. Ya son maduros para discernir, esos ya no se tuercen, esos ya no van a escuchar cualquier espíritu, esos disciernen y esos se vuelven maestros para enseñar a los que están creciendo. El discipulado es una parte vital en el reino de Dios. Dios te ha llamado a ser discípulo, pero una vez que maduras, te vuelves en un discipulador, te vuelves en un maestro. El ser discípulo tiene que ver con seguir procesos de aprendizaje. Esos procesos de aprendizaje van de lo menor a lo mayor, van de lo simple a lo complejo. No podemos pretender que podemos construir una casa sin procesos. Toda casa se construye con procesos. Primero el cimiento, primero el estudio del terreno, luego los cimientos, luego se hace la obra que se llama negra, luego viene, todo tiene un proceso. Hay muchos creyentes que oyen de todo y es como si cogieran los materiales y tienen un lote baldío y comienzan a echar ladrillos, cemento, ventanas, todo tirado allá, sin procesos. Pregunto, ¿hacen una casa? No hacen una casa. Eso así tirado, así, se hace es una mezcolanza, pero no se hace casa. Una casa se hace con procesos. Y Dios nos ha llamado a edificarnos. Y necesitamos entender que una cosa importante en el reino, primero ser hijos, segundo ser soldados y tercero ser discípulos. La iglesia, por eso, tiene los procesos de enseñanza, que van desde lo menor hasta y van subiendo en el proceso que sabemos de desarrollo y de necesidad de los nuevos discípulos. Hay que buscarlo, búsquenlo por favor, busquen hacer los procesos. No es que yo no sé, no es que no me llamaron, uno tiene que buscar. Cuando uno quiere aprender, uno busca, uno se esfuerza. Ser discípulo es saber que necesito un maestro. Ser discípulo es saber que necesito seguir procesos. En tercer lugar, ser discípulo es aceptar las demandas de un discípulo. Ser discípulo es aceptar las demandas de un discípulo. Mateo 16, 24, y voy terminando. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo ¿a quién? A sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Niéguese a sí mismo. Pedro buscaba su complacencia. Para Pedro no era importante la muerte de Jesús. Pedro era tenerlo para siempre a su lado. Era lo más fácil, era lo que le convenía y era lo más hermoso porque amaba al maestro y no quería que jamás se fuera. Pero sin saberlo estaba siendo usado por Satanás para decirle a Jesús que no fuera a la cruz. Por eso Jesús se volvió a él y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Niéguese a sí mismo, no es la conveniencia, no es lo que me parece, no es lo que me gusta, es lo que Dios quiere y es lo que Dios tiene dispuesto para mi vida, porque lo que Dios tiene dispuesto para mí o para ti es lo mejor, es lo mejor. Cuando Dios a veces te dice no a algo, te está diciendo algo porque es importante, porque te conviene, porque el que tú te niegues a eso te va a traer una mayor bendición.
Pero generalmente el que no es discípulo dice, ¿y por qué se mete en mi vida? El discípulo dice, ¿cómo así? Porque tengo que hacerlo. Por esto, por esto, por eso. Yo lo voy a hacer. Se niega a sí mismo. Tome su cruz. Son aquellas circunstancias que a veces son difíciles. No todo es un camino de rosas. A veces hay espinos. Y a veces en la vida del discípulo hay cruces que hay que llevar. Y usted dice, bueno, pero Jesús ya llevó una, ¿yo para qué llevo otra? Pero si tú eres discípulo, quiere decir que tienes un maestro. Y si tienes un maestro, sigue las pisadas de tu maestro. Y el maestro superior que todos tenemos es Jesucristo. Y si Él llevó una cruz, que fue la más grande y la más pesada y la de toda la humanidad, tú tienes una cruz que llevar. Porque a veces las circunstancias no nos salen a pedir de boca. A veces aquel que o aquella que está al lado no entiende las cosas. A veces el que está al lado o sea ya en el terreno del hogar o en una empresa, usted a veces tiene que pasar sufrimiento. Si usted no pasa sufrimiento, usted tampoco es formado, porque parte de la formación que Dios da es el sufrimiento. Dice el Señor, si ustedes sufren conmigo, ustedes reinan conmigo. Que todo aquel que sufre con Cristo va a reinar con Cristo. Y a veces decimos, nosotros queremos allá reinar, pero no queremos la cruz. Pero de alguna manera hay cruces que usted está llevando. Pero ¿cómo la está llevando? La está llevando con amor, la está llevando con paciencia, la está llevando con perdón, con confianza y esperanza que Dios traerá un cambio y que a la vez esa situación difícil te está trayendo cambios en tu vida, cambios en tu manera de pensar, te está haciendo que renuncies a cosas, porque muchos de nosotros tratamos de no aceptar que nada me fastidie, que lo que no me gusta se va de aquí. Y a veces el Señor dice, acepta eso. A veces tenemos que aceptar personas que no son las más agradables, pero Dios te dice, tienes que amar. Tienes que amar. Eso es llevar una cruz. Hoy en día nadie quiere llevar una cruz. Cuando alguien dice, es que es necesario que suframos por Jesucristo, y quizás el sufrir por Jesucristo va a hacer que no te entiendan, va a hacer que te vengan persecuciones, pero no importa, Dios te dará la victoria. Pero hay trechos que hay que cargar una cruz. Alguien me compartía una historia en la clase, me pareció muy interesante, ¿no? Me pareció bien interesante. Decía el hermano, ¿cómo se llama el hermano? Bueno, se me olvidó el nombre. Él decía que a muchos cristianos le dieron unas cruces muy pesadas, ¿sí? Y entonces la llevaban cargando. Y de pronto uno dijo, yo voy a hacer una cosa. En cada parada le recorto un pedazo. Me hago atrasito, le recorto un pedazo. Pero yo no soy bobo. ¿Sí? Y entonces cada que paraban, él se paraba y la cortaba. Ya me quedó más liviana. Otro trecho, le cortaba otro pedazo. Y así fue por todo el camino hasta que la cruz le quedó bien liviana. Pero cuando llegaron a un lugar, entonces el que los dirigía dijo, ahora pongan la cruz para pasar al otro lado. Y él se quedó porque recortó la cruz. No tuvo manera de pasar al otro lado. A veces hay cruces que son importantes cargar y pasar, porque nos llevan a otra etapa, a otro nivel. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tome su cruz cada día y sígame. Y por último, ser discípulo es aceptar no solo las glorias de Jesucristo, sino los sufrimientos. Y quiero que vayamos a Mateo 19, Mateo 19, verso 28. Mateo 19, verso 28 y 29. Y Jesús les dijo,
De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, dice, que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay glorias que vienen con seguir a Jesús, pero hay sufrimientos. Allí mismo, en San Juan, capítulo 15, San Juan, capítulo 15, verso 18 al 20. Mire lo que Jesús le dijo a los discípulos. Y escuche esto. Si el mundo, San Juan 15, 18, y es lo que Dios te dice esta mañana, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Eso que usted está sufriendo, persecución, burla, que le cierren la puerta, que le digan no le doy porque usted va a esa iglesia. Recuerden que el Señor le dice, antes que a usted lo hayan aborrecido, a mí me aborrecieron primero. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Todo aquel que es del mundo, el mundo le dice, venga, tranquilo, te doy para que vayamos y bebamos y hagamos de todo. Pero dígale que venga a la iglesia, que ya le van a quitar la plata. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Seguimos las pisadas ¿de quién? Del Maestro. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Seguir las pisadas del Maestro es vivir glorias, pero vivir sufrimientos también. Y tenemos que aceptar como discípulos las glorias, pero también los sufrimientos. Porque muchos, cuando comenzaron a sufrir o ver que Jesús iba a la cruz, lo abandonaron, lo dejaron, porque no aceptaban la aparente derrota que él tenía. No la estaban aceptando. Ellos querían solamente las glorias. Pero hay que vivir como discípulo los momentos de sufrimiento, porque sabemos que son más que esta leve tribulación momentánea, como dice el apóstol Pablo, produce en nosotros un eterno peso de gloria, porque está siendo entrenado como soldado de Jesucristo, como siervo del Señor, como discípulo amado del Señor. Y si sufres con Él, vas a reinar con Él, porque así como a los discípulos les dijo, les asigno reinos, todo aquel que sufre con Jesucristo reinará con Jesucristo. Iglesia, 3 etapas de desarrollo personal que quiero que por favor escuchen esta prédica, busquen la palabra, tómenla en el devocional de cada día, repásenla. Primera etapa, ser hijo, posición. Segundo, ser soldado, conquista para posesión. No vamos a poseer si no tenemos posición. Y tercero, ser discípulo de Jesucristo para tener la cultura del reino. ¿Sabe una cosa? Ahora con lo del estadio, una de las cosas que comenzamos a hacer fue una cartografía de todo ese terreno de la Comuna 19. Y nos encontramos, porque el estadio es un gran altar, un altar de adoración. A hombres, a equipos, a cantantes, a todos los ídolos que hay. Y mirábamos varias cosas bien tremendas. Mirábamos que también hay en la Comuna 19 un altar de muerte, donde hay un altar de adoración, hay un altar de sacrificio.
y muerte también hay. Y mirábamos en la Comuna 19, 4 hospitales, 16 funerarias. Estábamos haciendo todo un estudio alrededor del estadio y muchas cosas que sería muy largo. Pero sabe una cosa que me llamó la atención, que descubrió una de las que estaba ayudándome en esta cartografía para saber cómo orar en el estadio. El alcalde anterior declaró que el estadio era donde convergían todas las generaciones y donde se establecía la cultura de la ciudad de Cali. Y yo pensaba en esto, que nosotros estamos lejos y que tenemos que vivir en la cultura del reino. Hay una cultura del mundo, hay una cultura de la ciudad, pero hay una cultura superior, que es la cultura del reino. Vamos a colocarnos de pie.